Eva nos ha dejado un comentario en el episodio del molusco contagioso y dice: gracias, me habéis dado mucha tranquilidad. Desde que mi hija lo tuvo, veía moluscos por todas partes. Eva, gracias por dejarnos ese comentario. Esperamos que de ahora en adelante solo veas moluscos en los episodios de Sin Cita Previa. Aquí comienza Sin Cita Previa, con dos pediatras en casa. Un podcast de Adeslas. Muy buenas, ya estamos aquí de nuevo. ¿Qué tal estás, Elena? Fenomenal, Gonzalo. Aquí ya sabes que yo siempre he dispuesto a hablar de temas de pediatría en general y hoy en particular pues de este que tiene este nombre tan difícil de pronunciar, pero bueno, que ya sabes que es una de las cosas que vemos bastante en consulta, sobre todo en los días de verano. Y bueno, pues aquí estamos. Sí, la verdad es que es algo que preocupa mucho a los padres, pero Sin Cita Previa es un podcast en el que queremos dar tranquilidad, sin alarmismos y explicar las cosas de manera sencilla. ¿De qué vamos a hablar, Elena? ¿Qué es eso que dices que es tan difícil de pronunciar? Bueno, pues eso antes que decía que es tan difícil de pronunciar esta palabra de 4 sílabas, el impétigo, que no es nada más que la infección de la piel tan frecuente en pediatría que ocurre a través de heridas o de cualquier lesión externa que podamos tener y que por eso es más frecuente en verano. Es importante que lo reconozcamos a tiempo porque es una infección que como es infecciosa pues se contagia y tiene un tratamiento muy sencillo como es un tratamiento tópico, que a veces no es suficiente y hay que poner un tratamiento oral. La infección más frecuente de la piel, Elena, eso yo lo tengo clarísimo, ¿no? Hay varios tipos de infección de la piel, pero el impétigo sin duda alguna es la que vemos más frecuentemente. Yo creo que es difícil que haya un niño que no la haya sufrido a lo largo de cualquier momento de su infancia, aunque el pico de incidencia es entre los 2 y los 5 años y sobre todo en épocas de calor, que es donde pasamos más tiempo al aire libre y llevamos más parte de la piel expuesta y es más fácil que nos hagamos una herida, tengamos una picadura de mosquito o cualquier sitio, puerta de entrada desde donde se puede hacer una infección de la piel. Es súper importante que los padres, lo hemos dicho ya, lo sepan reconocer a tiempo porque como se contagia, pues vamos a intentar evitar que no se contagie por, oye, esta manchita que tiene aquí, ahora veremos cómo son, para que acudáis rápido al médico, al pediatra. Pero ¿quién provoca el impétigo, Elena? Porque si estamos diciendo que es una infección, habrá un bicho detrás que lo está provocando, ¿no? Sí, como bien has dicho, es una infección, en este caso bacteriana, que tiene un tratamiento antibiótico por ello, y las bacterias, los gérmenes más frecuentes que lo producen son el Staphylococcus aureus y el Streptococcus pyogenes. Esta infección se trata de afecta solo a las capas más superficiales de la piel y es raro que haga una infección profunda, lo que es en profundidad, aunque sí que puede hacer una herida grande en extensión y afectar pues, a las zonas contiguas de la piel. Por tanto, esto si no lo tratamos, lo que veremos es una lesión que cada vez es más grande a lo largo de la superficie de la piel. Sí, o que el niño a lo mejor se toca y aparece en otro lado, ¿no? Pero debido a que está en las capas superficiales de la piel y suele ser leve, un impétigo, leve en cuanto a complicaciones, ni siquiera suele dar fiebre, ¿no, Elena? O sea, son síntomas normalmente solo locales, a diferencia de otras infecciones de la piel, como por ejemplo la celulitis. La celulitis es una infección de la piel, aunque todos sabemos que también hace referencia a otra cosa. En ese caso, que es una infección profunda de la piel, ahí sí que puede haber síntomas constitucionales como fiebre. En el caso del impétigo no es así. Esto es, son heridas, normalmente pues una herida que se ha hecho el niño en el parque, picaduras, escoriaciones, roces, ¿no? Que son estas bacterias aprovechan que la piel en este momento, en esa zona, no está íntegra, colonizan y producen esta sobreinfección. Por tanto, debemos pensar que los niños con dermatitis atópica, que siempre están expuestos a zonas en las que se rascan, zonas inflamadas, pues son niños que son más susceptibles a tener esta colonización de la piel por estas bacterias y a padecer con más frecuencia este tipo de infección, como es el impétigo. ¿Y cómo son las lesiones, no? Porque estamos diciendo de las capas superficiales de la piel, con una picadura, con una herida, pero sí que es verdad que hay veces que esas lesiones sobre las que se sobreinfectan no somos capaces de verlas. O sea, hay niños que tienen un impétigo y la madre dice, aquí no tuvo una herida, aquí no tuvo una picadura y le empezó a aparecer esto. Eso también ocurre. Entonces, lo que sí que vemos es que empieza una zona de la piel a estar un poco roja y que evoluciona a una costra de aspecto amarillento como húmedo, o sea, como una herida que no evoluciona a secarse la costra, caerse y curarse, sino como que no termina de ir bien, que pasan como los días amarillenta, claro, gruesa, y que en vez de ser cada vez más pequeña es cada vez más grande. El aspecto este de costra melicérica recuerda un poco a la miel, ¿no? Este aspecto así amarillento, ¿no? Amarillento, a veces más húmedo o a veces más
más seco en una herida que puede haber tenido un inicio con una herida, nos hemos caído una picadura, y a veces simplemente aparece esta herida en la piel que cada vez se va haciendo más grande. Ocasionalmente, y dependiendo de la bacteria que lo produzca, porque ya hemos dicho que hay 2 tipos diferentes, puede ser como tipo ampolla o simplemente tipo herida normal. Directamente. Lo hemos dicho ya, casi nunca da fiebre, o sea que si veis este tipo de lesiones en vuestro hijo que empiezan a tener como unas manchitas rojas que crecen, es motivo para ir al pediatra, y lo más habitual es que esté en las zonas expuestas, ¿no? Porque es donde más frecuentemente va a haber esas picaduras, esas heridas, ese niño que se rasca, esos eczemas del niño con dermatitis atópicas que serán en la cara, en los brazos o en las piernas. Y como es una cosa que es muy contagiosa, pues es lógico que puedan aparecer en distintas zonas del cuerpo o incluso varios casos dentro de una misma familia o en niños amiguitos que se han podido contagiar la infección de una zona a otra o de una persona a otra. Ahora vamos con el pediconsejo. Recuerda, cuando un niño se hace una herida en el parque es suficiente lavarla con agua y jabón durante los siguientes días para prevenir que se infecte. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete a Sin Cita Previa en cualquier plataforma de podcast. Déjanos un comentario y búscanos en Adesla Salud y Bienestar. Sin Cita Previa, con 2 pediatras en casa. Qué importante, Elena, lo que has dicho en el pediconsejo, ¿no? La mayoría de las heridas cicatrizan sin que se infecten, sin tener que hacer grandes cosas, ¿no? Una higiene local en ese momento sí que es importante durante los primeros días, pero que con agua y jabón suele ser más que suficiente, que los padres no se obsesionen mucho con una herida que se ha podido hacer un niño, que lo normal es que haciendo unos cuidados básicos, agüita y jabón por la mañana y por la noche, sea más que suficiente. Sí que voy a decir que las heridas de las rodillas, y seguro que todos os acordáis de cuando teníais patinetes o bicis de pequeños, suelen inflamarse un montón y muchas veces son muy llamativas y a veces nos dan sensación de que es casi como un impétigo, esas lesiones en las rodillas que están súper inflamadas, que tienen una costra, pero es que es una zona que se inflama mucho y que nos puede despistar respecto al impétigo, ¿no? Y justo esas son las heridas pues, que más hay que vigilar, las que están en zonas muy expuestas, porque esas son las que son más difíciles mantener limpias. Por tanto, esas son las que tenemos que poner más hincapié en limpiarlas bien con agua y jabón a diario y vigilar un poco su evolución, ¿no? Que sea a la curación y no al empeoramiento. Y bueno, ahora llegamos a esta parte, ya sabemos que es un impétigo, ya sabemos que es una infección de las capas superficiales de la piel y que es una infección por bacteria. De modo que, ¿cómo la tratamos? Con un antibiótico, pero en este caso la mayoría de las veces va a ser suficiente con un antibiótico tópico, en pomada, en crema, ¿no? Y se utilizan principalmente 2, la mupirocina y el ácido fusídico, que para las bacterias que os hemos dicho, es Staphylococcus aureus o Epiógenes, no suelen mostrar resistencias. Y además, no debemos olvidar que debemos seguir limpiando la herida con agua y jabón y, salvo indicación expresa, a veces se puede también indicar el uso de algún antiséptico como es la clorexidina o la povidona yodada. Pero bueno, el agua y jabón y este antibiótico tópico suele ser suficiente. ¿Cuánto tiempo? Pues normalmente entre 5 y 7 días es lo que más habitualmente utilizamos, estas pautas que llamamos cortas. Sí, porque además a las 24-48 horas de haber empezado el antibiótico es que se nota ya una mejoría espectacular. El padre dice, sí, le empecé a poner la crema y esa costra ya va siendo una costra normal, ya no está tan húmeda. Es el día y la noche. Claro, pero en esos niños en el que tú empiezas a poner el tratamiento tópico y a los 2, 3, 4 días claramente no ha mejorado, es en los que hay que plantearse que a lo mejor no es suficiente con el antibiótico tópico, antibiótico en crema, sino que hay que dar antibiótico vía oral. O si vemos que es muy extensa la lesión o que empiezan a aparecer otras en otras partes del cuerpo, ¿no? O que es difícil, que está tan extendido, son tan grandes que hagamos bien el tratamiento tópico. En ese caso, pues normalmente hay 2 opciones. Ponemos el tratamiento tópico y decimos que si en 24 o 48 horas no ve la mejoría, inicia el tratamiento oral, o hay veces que ponemos los 2 tratamientos juntos desde el principio. Normalmente el cefadroxilo es el de primera elección, aunque no es raro que también se pueda indicar la amoxicilina ácido clavulánico, porque además es más fácil encontrar el jarabe y la dosificación, sobre todo para niños más pequeños. Sí, aquí yo, Elena, te lo voy a reconocer, tengo que darme un autotoque de atención a mí mismo y a lo mejor a otros compañeros, porque sí que es verdad que muchas veces vemos un impétigo directamente pautado la amoxicilina con clavulánico y deberíamos intentar que sea el cefadroxilo, porque es un antibiótico que es mucho más dirigido a las bacterias que provocan el impétigo
y por tanto no vamos a dar un antibiótico de tan amplio espectro como la amoxicilina con clavulánico, pues que va a aumentar las resistencias antibióticas. Ya sabéis que debemos utilizar además los antibióticos el tiempo que está indicado, ni más ni menos, así que un toque de atención. Y además el cefadroxilo, Elena, cuando te lo estudias bien, te das cuenta que es un antibiótico, cuando lo has encontrado en la farmacia, que a veces no es tan fácil, mucho más cómodo que dar, porque se da cada 12 horas en vez de cada 8 horas, que es como se da la amoxicilina con clavulánico. Y bueno, lo importante de esto es que ya sabemos que es una infección, que es una colonización y que además puede haber una diseminación a través del contacto, de manera que la pregunta, ¿no?, que nos haríamos es, ¿esto se puede prevenir? ¿Es importante que los niños con esta infección no vayan al colegio? Pues la pregunta evidentemente es, mientras estén sin tratar, es importante que no vayan porque el riesgo de transmitir a los contactos estrechos es muy largo. Entonces, es muy alto, quiero decir. Entonces, las recomendaciones actuales es que una vez que el niño tiene el diagnóstico y ha empezado el tratamiento, si la evolución es buena, en esas primeras 24-48 horas que ya vemos que las lesiones no están evolucionando y que incluso han empezado a curar, podría volver al colegio. Pero, y esto te digo que también lo he aprendido a hacer este episodio, Elena, la guía AVE, que es la guía que utilizamos los pediatras para saber cuándo un niño se debe quedar en casa con una infección o no. En cuanto al impétigo, la guía AVE dice: se debe excluir a cualquier niño con impétigo por estafilococo o por estreptococo antes de iniciar el tratamiento, a menos que la posibilidad de contacto con la piel lesionada sea baja por la localización de las lesiones. Y esto me lo he marcado en el guión con una raya, porque no lo sabía, ya que el riesgo de transmisión es bajo y habitualmente se adquiere esta infección más frecuentemente a través de un portador nasal, que ahora hablaremos que realmente por el contacto directo. ¿Qué quiere decir esto? Que si a lo mejor tienes un niño de 12, 13, 14 años, que es un niño mayor con un impétigo en la región torácica en el pecho, que al colegio va con camiseta y no se lo está tocando todo el rato, pues a lo mejor a ese niño le has visto por la tarde y le has puesto el tratamiento antibiótico y puede ir al día siguiente al colegio, no hay que esperar 2-3 días para incorporarse. Otra cosa es un niño pequeño que lo tiene en un brazo, en una pierna o en la cara. O en la cara, claro, eso es lo lógico. En el niño pequeño en la carita, que tiene varias lesiones, por ejemplo, porque ha tenido un pie, mano, boca, que tienes unas heridas que se pueden colonizar y está lleno de las heriditas estas con la cosa melicérica, pues eso lo lógico es iniciar el tratamiento y cuando en 24-48 horas que ya veamos que eso evoluciona bien, pues ese es el momento de incorporarse al colegio. Y luego, pues esto de los portadores nasales, pues ahí está la clave de por qué a veces hay niños que están todo el rato teniendo estas infecciones o varios miembros de la familia. Dices, ya la tercera vez que les pones su ciclo del cefadroxilo, si es que, imagínate, porque ha sido muy extenso o porque dices, jolín, es que no ha funcionado bien con el tratamiento tópico, venga, ahora lo voy a probar con el oral y vuelta a tener otro impétigo. Eso que es lo lógico pensar, que hay algo que está ahí dando vueltas y que no estamos tratando bien. Sí, sobre todo porque hay personas, sea ese niño que tiene impétigos de repetición o algún miembro de la familia, o incluso gente que seguramente camina por la calle, que es lo que llamamos portadores asintomáticos de, normalmente es el estafilococo aureus, en la nariz, ¿no? O sea, que lo tienen ahí y lo están llevando a todos lados sin realmente ellos tener una infección. Es decir, al final esto pues nos lo vamos contagiando porque hay un reservorio humano de esta bacteria. ¿Qué pasa? Que cuando tienes un niño que tiene un impétigo, lo tratas ya sea con tópico o con el cefadroxilo, da igual. A los 10 o 15 días vuelve a tener otro brote, lo vuelves a tratar. A los 10 o 15 días vuelve a tener otro brote, te planteas si no está colonizado por esta bacteria y por eso está teniendo los brotes. Y entonces lo que hacemos es estudiar esa posibilidad, ¿no? Claro, eso es tan fácil como recoger una muestra de la zona de la nariz, se puede hacer en el centro de salud. Además nos va a decir qué bacteria hay y a qué es sensible, porque es verdad que hay varios tipos de tratamientos y a lo mejor resulta que es que no estábamos tratando con el antibiótico que tiene una sensibilidad intermedia. Bueno, nos lo va a decir exactamente. Y además, si diagnosticamos este estado de portador, lo que está indicado, dado que está produciendo infecciones de repetición, es erradicar esta bacteria. ¿Y cómo lo hacemos? Pues muy sencillo. La misma bacteria, el mismo tratamiento tópico que utilizamos para curar las heridas se tiene que aplicar en la zona de ambas fosas nasales, ya sea tratamiento tópico, también podría ser evidentemente por tratamiento oral, y utilizar un antiséptico en todas las zonas en las que esta bacteria se podría alojar.
pliegues, zonas entre los dedos, bueno, lo explicamos bien cómo lo hace, cuántos días lo tiene que hacer y de esta manera pues erradicamos esa bacteria que está colonizando nuestra piel y es la causante de estas infecciones de repetición en ese niño o en otros miembros de la familia. Claro, porque puede ocurrir que el niño sea el que tenga el impétigo y a lo mejor está colonizado, pero a lo mejor hay alguna persona en la familia en la que está colonizada, ¿no? O sea que al final estudias a todos los miembros de la familia y a lo mejor le toca a esa mamá que no tiene impétigo pero tiene la bacteria en la nariz tomarse un antibiótico vía oral y que le mandes pues esas duchas con clorhexidina, que es lo que estabas diciendo. Esto es muy específico, pero tiene interés porque a veces una persona se hace portadora por haber tomado un antibiótico de forma incompleta, menos días de los que lo tocaba, o para hacer un mal uso de ellos, ¿no? Lo de las resistencias que hablábamos. El exceso uso de antibióticos, bueno, por eso la importancia que tenemos a la hora de la responsabilidad de todos de disminuir las resistencias y el buen uso de antibióticos, tanto por profesionales como por los usuarios, no utilizar un antibiótico que no tenía una indicación, por ejemplo. Y ahora, unos consejitos. Toma nota. Que no te olvides. El impétigo es una infección de la piel que requiere tratamiento antibiótico. Las lesiones habituales son costras amarillentas de aspecto húmedo. Se debe respetar la exclusión escolar tras el diagnóstico, sobre todo si las lesiones están en zonas expuestas como cara, brazos o piernas. En el caso de que un niño tenga muchos episodios seguidos de impétigo, puede ser interesante investigar si es portador de alguna bacteria en la nariz. Pues bueno, Elena, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que cuando nuestros oyentes vuelvan a escuchar la palabra impétigo no les suene a una lengua perdida o una cosa rarísima. Efectivamente, Gonzalo. Pero antes de despedirnos queremos dar, como siempre, las gracias a Deslas por promover la divulgación científica entre padres y madres. Hasta el siguiente episodio. En el siguiente episodio hablaremos de las verrugas y los papilomas en la infancia.